Bueno, activemos aquí la grabadora, listo, ya comenzamos por aquí a grabar. Entonces, vamos a terminar el tema de polinomios del día de hoy. Vamos a hablar sobre eh, dos temitas, o un tema puntual pues que ustedes vieron en bachillerato y que para muchos se convirtió en el coco del trabajo con los polinomios. Estoy hablando específicamente pues, de lo que tiene que ver con productos notables y la factorización. Entonces, después de haber trabajado las operaciones básicas con los polinomios, entonces pasamos al siguiente nivel, entre comillas, ¿no? Mira, una generalización de operaciones de multiplicación en polinomios. Entonces les voy a compartir la presentación, pues simplemente vamos a arrancar. Aquí sí, yo sé que todos, absolutamente todos, trabajaron factorización en el colegio, entonces aquí ninguno me puede decir, no, profe, ese tema yo no nunca lo vi, yo no me acuerdo. Y se acuerdan del nombre como tal, no, de pronto no se acuerdan de qué era lo que había que hacer, pero pues del nombre sí no se olvidan, debido a que para muchos se convirtió en un coco, pues por decirlo de algo, por darle una connotación en el bachillerato, cuando estaban trabajando álgebra. Entonces, el tema de hoy que corresponde a la tutoría número 6, entonces vamos a trabajar con productos notables y con la factorización. Por favor, me confirman si están viendo la presentación en pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, arranquemos inicialmente con los productos notables. Y les pregunto, ¿qué son los productos notables? ¿Se acuerdan o no acuerdan? La verdad. No, al mismo tiempo no lo escucho. Por aquí llegó Mayra. Vamos a entrar a Mayra. Hola Mayra, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Quién dijo yo? ¿Qué son los productos notables? No acuerdan ni idea. El nombre sí lo han escuchado, el nombre sí lo recuerdan o no. El nombre sí, Pero de ahí para allá nada más, ¿cierto? pero la no, señor. Lo mismo pasará con factorización. Si les pregunto qué es factorización, pues el nombre acuerdan, pero lo que significa o lo que representa, lo más probable es que no. Listo, entonces arranquemos diciendo que la semana pasada hablábamos de operaciones básicas entre polinomios y una de ellas era la multiplicación. Entonces, cuando hablamos de multiplicación de polinomios, miremos que bueno, las dos últimas, la multiplicación y la división, eran las que se hacían las más largas o las más extensas, dependiendo del número de términos que tenían los polinomios. Entonces, a partir del desarrollo de muchas operaciones de multiplicación, se pudieron encontrar unas generalizaciones. Entonces, los productos notables me permiten resolver una multiplicación que cabe o que se encasilla dentro de esas generalidades sin tener que hacer la multiplicación, sin tener que multiplicar término por término, sin tener que ponerme a multiplicar término por término y luego sumar los términos semejantes. Entonces, los productos notables lo que hacen es eso, es simplificar ese procedimiento. Como les digo, en algunos de los casos en donde la multiplicación se puede generalizar. Entonces, acá nos dice que la multiplicación de expresiones algebraicas, algunas se repiten con mucha frecuencia. Entonces, aquí están llegando todos. Hola, Francis. Por acá llegó Pamela. Hola, Pamela. Por acá había entrado también Mayra. Hola, Mayra. Aquí van llegando todos. Entonces, les decía que la multiplicación de expresiones algebraicas, algunas se repiten con frecuencia, de modo que los productos se repiten constantemente, se generalizan, pues, en términos, aquí ya sintetizando, se generalizan. Y por esta razón, entonces, se denominan o se llaman productos notables, porque son muy frecuentes, son muy repetitivos. Y dentro de los productos notables que nos encontramos, entonces ya aquí tenemos como el resumen, este va a ser como el champuco, por decirlo así, el resumen, donde encontramos el cuadrado del binomio, la suma por su diferencia, el cubo del binomio, la multiplicación de dos binomios con un término común, con un término en común, y la suma y la resta de los cubos. Estos son los productos notables. Acá tengo una multiplicación, acá este elevado a un exponente de 2, pues significa coger lo que está en el paréntesis y multiplicarlo por sí mismo, multiplicarlo dos veces. En el taller de polinomios de la semana anterior, habían algunos ejercicios así, donde aparecía elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Simplemente era coger el paréntesis y multiplicarlo por el mismo contenido del paréntesis. Entonces,
el tema de hoy me generaliza esa operación. Los que alcanzaron a llegar y hicieron ese ejercicio, entonces tenían que coger y multiplicar término por término y luego sumar semejantes. Con estas reglas de generalización, entonces no tengo que hacer la multiplicación. Simplemente aplico la ley o aplico la regla y listo, escribo la respuesta. O sea que la respuesta me sale prácticamente de inmediato. No tengo que ponerme a hacer todo el proceso de la multiplicación. En cada uno de estos casos se cumple lo mismo. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos y miramos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y nos ahorramos pues todo el proceso de la multiplicación. Entonces, por ejemplo, en el caso número 1, en el cuadrado del binomio, donde yo tengo dos términos que se están sumando o restando, elevados al cuadrado, pues es tener dos veces este paréntesis. Y tendría que coger el primer término y multiplicarlo por el mismo, y luego el primer término por el segundo, y luego el segundo término por el primero, y luego el segundo por el mismo, para después sumar términos semejantes y llegar a esta conclusión. Entonces, acá la A y la B pues son simplemente valores numéricos y encontramos o generamos la generalización y no tenemos que hacer el proceso de multiplicación. Simplemente aplicamos la fórmula y se acabó. Lo mismo pasa en cada uno de estos. Lo mismo sucede en cada uno de estos. Entonces, esas multiplicaciones que son muy frecuentes, que se encuentran con mucha frecuencia, entonces hacen parte de este espectro, de este universo que llamamos productos notables, y no necesitamos hacerla, ya nos dan la fórmula general para poder escribir la respuesta. Entonces, pues eso simplemente nos ahorra mucho tiempo. Vamos a mirar entonces de qué se trata los diferentes productos notables que tenemos allá. El primero decía el cuadrado del binomio. Recuerden que binomio significa dos términos. Los puedo tener sumando o los puedo tener restando. Entonces acá nos dice que el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. Esta es la receta en palabras, ¿no? El cuadrado del primer término más o menos, dependiendo del signo que esté en la mitad. Si es más, pues va más. Si es menos, pues va menos. El doble del producto del primer término multiplicado por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Eso no lo tienen que aprender de memoria, de una vez se los digo. En bachillerato normalmente nos hacían aprender eso de memoria. Eso no tiene sentido que usted aprenda esto de memoria porque eso está ahí, eso no cambia, eso siempre será lo mismo. Cuando yo vi productos notables era lo mismo. Ustedes lo vieron en el colegio, fue lo mismo, ahora lo repiten acá en la universidad y sigue siendo lo mismo, eso no cambia. Entonces no es necesario que se aprendan esa fórmula de memoria, eso no tiene ningún problema. Ni en palabras, ni mucho menos en la representación algebraica, simplemente tenganla presente y cuando la necesiten, pues simplemente la busquen y la apliquen. Entonces acá tengo el primer escenario, cuando tenemos la suma, si los dos términos se están sumando. Este A es el primer término, este B es el segundo término. Están elevados al cuadrado, por eso se llama el cuadrado del binomio. En este caso, para la suma. Entonces, estas palabras dicen, coja el primer término y elévelo al cuadrado, o sea, A al cuadrado. Más o menos, en este caso es más, acá, entonces acá también es más. El doble significa multiplicar por 2. Si yo le quiero sacar el doble a cualquier cosa, pues lo multiplico por 2 y se acabó el problema. Entonces, lo que dice aquí, el doble del producto del primero por el segundo. Entonces, dos veces A por B, porque A es el primero y B es el segundo. Entonces, dos veces A por B. Finalmente dice más el cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término, pues es B al cuadrado. Y no tengo que hacer la multiplicación. Con esto, si tengo esto como lo tenían en el taller, simplemente aplican la fórmula y se acabó el problema. Entonces, si aquí tenía una X y aquí tenía un 1, entonces acá colocan X al cuadrado más 2 por X por 1 más 1 al cuadrado. Y se acabó el problema. Va a quedar X cuadrado más 2X más 1. Y ya no tengo que multiplicar. Entonces, eso me ahorra mucho tiempo. Entonces, este caso es cuando estoy sumando, cuando tenemos el más acá en la mitad. En el segundo caso, cuando estamos restando, cuando tenemos el menos en la mitad, ¿qué es lo único que cambia? Este menos acá en la parte intermedia. Entonces, nuevamente, es el cuadrado del primer término, A, aquí lo llamo A, pero puede ser cualquier elemento, menos dos veces, o el doble, dos veces, la multiplicación del primer término por el segundo, entonces A por B, más el segundo término elevado al cuadrado. Y listo. Entonces, no tengo que multiplicar. Aplico la receta, aplico la fórmula y se me simplifica el ejercicio. Entonces, como les digo, en la parte final de las multiplicaciones del taller de la semana anterior,
existían varios ejercicios de este tipo. Dos términos, pues un binomio elevado al cuadrado. Hasta ese momento, pues no habíamos visto productos notables, entonces, pues ustedes en su proceso normal debían de multiplicar. Es más, creo que se los expliqué en la clase anterior, multiplicando. Entonces les decía, coja el paréntesis y escríbalo otra vez y haga la multiplicación. Esto de estar elevado al cuadrado significa a más b por a más b. Eso significa a más b al cuadrado. Entonces simplemente hacer la multiplicación. Pero ya con este nuevo concepto, entre comillas, o con este tema recordado o repasado, pues ya sabemos que no tengo que ponerme a hacer toda la multiplicación, que simplemente aplico la fórmula y la tarea se simplifica bastante. Miremos acá un par de ejemplos a ver qué pasa. Teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, aquí tengo 2x más 5. Pregunto, ¿cuántos términos hay metidos en este paréntesis? Dos. Dos términos. ¿Están sumando o restando? Sumando. Sumando y están elevados al cuadrado. Por lo tanto, cumple que es el cuadrado del binomio. No nos vamos a poner a hacer la multiplicación. Lo puedo hacer así, si no tengo tiempo, no hay problema. 2x más 5 por 2x más 5. Pero como ya acabamos de ver el producto notable, entonces nada, simplemente apliquemos la fórmula. La fórmula dice, aquí no la puse, pero pues ya se las acabé de mencionar ahora y como les digo, no tienen que aprenderse. Coja el primer término. ¿Cuál es el primer término en este binomio? 2x. Ese es el primer término, 2x. Y elévelo al Lo cuadrado. eleva al cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 2x? 2 por 2, 4. 4x. 4. ¿4x qué? Al cuadrado. Exactamente, 4x al cuadrado. Ojo, elevo al cuadrado tanto el número como la letra. Entonces, el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de x es x al cuadrado. Entonces, el primer término, según la fórmula, va a ser 4x al cuadrado. Como aquí va un más en la mitad, entonces va a ir seguido de un más. La fórmula dice, el doble de este por este. Primero, ¿cuánto da 2x por 5? 10x. 10x. Y a eso le tengo que sacar el doble. ¿Cuánto es el doble de 10x? 20x al cuadrado. 20x al cuadrado. Listo, entonces ese sería el segundo término. Entonces vamos 4x cuadrado más 20x. ¿Me dijiste cuadrado? No, 20x más 20x. Y el último me dice, coja el segundo término y elévalo al cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 5? 25. 25. Entonces ya no tengo que poner a hacer la multiplicación, ya 4x al cuadrado más 20x más 25. Entonces el primero al cuadrado más 2 por la multiplicación de los dos términos más el segundo elevado al cuadrado. Y así nos ahorramos el proceso de multiplicación. ¿Por qué? Porque ya por fórmula, por generalidad, sabemos que lo pueden comprobar. Sí, ¿cómo? Hagan la multiplicación y van a llegar acá. Después de coger 2x por 2x, 2x por 5, 5 por 2x y 5 por 5 y sumar términos semejantes, van a llegar a esta misma respuesta. Va a ser exactamente lo mismo. Miremos esta de acá. Acá tengo un 1 sobre 2x menos y elevado al cuadrado. Pregunto, ¿cuántos términos hay dentro del paréntesis? Dos también. También hay dos. En este caso, el signo es, o la operación es una resta. Y está elevado al cuadrado. Es el cuadrado del binomio, solo que en esta ocasión estamos restando, no sumando. ¿Qué va a cambiar con respecto al anterior? Que acá en la mitad va a ir un menos en vez de un más. La fórmula dice, coja el primer término y elévelo al cuadrado. ¿Cuánto es 1 sobre 2x elevado al cuadrado? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Ya lo hicimos. ¿Y cuánto es x al cuadrado? 4x. Ya lo hicimos. En otras palabras, va a quedar 1 sobre 4x al cuadrado. Va a ser el primer término, ¿no? 1 sobre 4x al cuadrado, menos por la fórmula. Ahora cojamos este término y multipliquémoslo por este. ¿Cuánto da 1 sobre 2x por y? ¿Cuánto da 1 por y? 1y. 1y o simplemente y. Y el denominador va a ser 2x, entonces va a quedar y sobre 2x. Y eso lo tengo que multiplicar por 2. O sea que va a quedar 2y sobre 2x. ¿Qué puedo hacer con esos 2? Con el 2 que está arriba y el 2 que queda abajo.
Un número dividido entre sí mismo, ¿cuánto me da? 1. 1. O sea que los 12 los puedo simplificar. O sea que arriba me queda y y abajo me queda x. Finalmente, el segundo término elevado al cuadrado, y al cuadrado. En otras palabras, sin tener que hacer la multiplicación, yo puedo decir que por la fórmula del producto notable, esto me va a dar 1 sobre 4x al cuadrado menos y sobre x más y al cuadrado. Este menos es de la fórmula. El 2 que multiplica se cancela con este 2 que está dividiendo. Por eso solamente me queda y sobre x. Y listo. Entonces, nuevamente les reitero, esto lo que hace es acelerar el proceso de multiplicación o simplificarlo, hacerlo de una manera mucho más rápida. Otro escenario u otro de los casos de producto notable se llama la suma por la diferencia. En este caso tenemos entonces un binomio multiplicado por otro binomio, pero la característica es que uno está sumando y el otro está restando y tienen los mismos términos. La única diferencia es el signo que los separa. Entonces nos dice que la suma por la diferencia de un binomio es igual a coger el primer término y elevarlo al cuadrado. Menos, aquí sí menos siempre será menos, el cuadrado del segundo término. Entonces, en matemática o en representación algebraica tenemos a más b por a menos b es igual al primer término al cuadrado, en este caso a cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, en este caso b al cuadrado. Si usted multiplica a por menos b por a y b por menos b, al final cuando sume y reste o cuando multiplique y sume semejantes o reste, le va a quedar simplemente este de acá. Entonces, no tengo que ponerme a hacer la multiplicación, simplemente aplico la fórmula y me simplifica el proceso de multiplicación. ¿Por qué? Pues acá está el desarrollo matemático. A por A me da cuadrado, A por menos B me da menos AB, B por A me da más AB y B por menos B me da menos B cuadrado. Este es igual a este, pero con signos contrarios, por lo tanto se eliminan. Y solamente me quedan los extremos. A cuadrado menos B cuadrado. Esta es la demostración haciendo la multiplicación. Y esta regla es general y se cumple en el caso de que tengo la suma multiplicada por la diferencia. Estoy hablando de binomios. Listo, tengo dos binomios, uno sumando y otro restando. Según eso, entonces, ¿cuánto da esto? 6 menos x menos 6, perdón, por x más 6. ¿Cuánto daría eso? El primero al cuadrado, ¿cuánto da x al cuadrado? 2x. X elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? X por x. X cuadrado, simplemente, o sea, X x a la 2. cuadrado. Sí. Exacto. ¿Y cuánto me da 6 al cuadrado? 36. 36. Entonces la multiplicación de estos dos me va a dar x al cuadrado menos 36. Simplemente es eso. Aquí siempre va a ir en la mitad un menos. Según eso, ¿cuánto da este segundo ejemplo? Ya uno nomás. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto da el primer término? Ahí no iría x sobre y, no. No, señorita. La fórmula dice, coja el primer término y eleva al cuadrado. ¿Cuánto da el cuadrado del primer término? Una x o x. ¿Cuánto da 1x al cuadrado? ¿Cuánto da eso? 1 sobre x al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? Bueno. Lo puedo hacer en forma individual, se le olvidaron las potencias. 1 al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Cuánto da 1 al cuadrado? 1, profe. 1. Y x elevado al cuadrado, pues da simplemente x cuadrado. X al cuadrado. Ajá, entonces da 1 sobre x al cuadrado, daría el primer término. El menos siempre va a ir por fórmula. ¿Y cuánto da 1 sobre y? Todo eso elevado al cuadrado. 1y al cuadrado. Exactamente, entonces la respuesta simplemente sería 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre y al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Aplicando este producto notable, suma por la diferencia. Y no tenemos que ponernos a hacer todo el procedimiento matemático de la multiplicación. Entonces nos ahorra tiempo, Vamos con el siguiente, se llama el cubo del binomio. O sea que tenemos dos términos elevados al cubo.
Es el cubo del binomio, se llama en este caso. Nos dice aquí que debemos coger el primer término y elevarlo al cubo. Este es, tengo un binomio elevado al cubo. El primer término elevado al cubo, más o menos, dependiendo del signo que tengamos acá en la mitad. El triple del producto. ¿Cómo le saco el triple a un número? Pregunto yo. ¿Cómo le sacamos el triple a un número? ¿Cómo le sacamos el triple a un número? ¿Lo multiplicamos por cuánto? Y a uno nomás, el triple. Yo le digo cuánto es el triple de 2. ¿Qué hacemos? 8. Ese no es el triple de 2. Ese Profe, es el cubo 6. de 2. Da 6. El triple de 2 es 6. 8 es el cubo de 2, que es diferente. ¿Cuánto es el triple de 5? Ah, porque sumaría. ¿Cuánto es el 15. triple de 5? 15. 15. 15. ¿Cuánto es el triple de 10? 30. Entonces, ¿cuánto es el triple de A? A la Cubo. 3. No es el cubo. Tú me van a decir que 10 al cubo me da 30, ni por el berraco. Y al cubo me A da la 1000. 3. No, Entonces, no. 3A. Eso sí, ahora sí, multiplicado, ojo, no elevado al cubo, sino multiplicado por 3. Cuando me hablan del triple, estoy multiplicando por 3. Entonces aquí me dicen, coja el primer término y elévelo al cubo. Aquí sí es elevado al cubo, entonces, por ejemplo, A al cubo. Más el triple, ¿ves? 3, porque tenemos que multiplicar por 3. El triple de la multiplicación del primero por el segundo al cuadrado, por el primero al cuadrado por el segundo. Entonces, el primero al cuadrado es A al cuadrado. Multiplicado por el segundo es B. Entonces va a quedar 3A cuadrado B. Más el triple nuevamente, entonces tengo que multiplicar por 3. El primer término multiplicado por el segundo elevado al cuadrado. Entonces va a quedar 3 por A por B al cuadrado, porque tengo que tener el segundo término elevado al cuadrado. Más o menos, dependiendo del signo que vaya aquí, el segundo término al cubo. En otras palabras, la fórmula general es esta, no la tienen que aprender, solamente tengan presente que esa es, y con esto me ahorro la multiplicación, porque ¿qué significa A más B al cubo? A más B por A más B por A más B. O sea que tenía que hacer la multiplicación de 3 paréntesis. El procedimiento es más largo, es más extenso. Pero al final van a llegar a esta respuesta, van a llegar a esta generalización. Entonces, pues ya, si usted dice, no, yo lo quiero hacer con la multiplicación normal, bueno, ya es cuestión suya. Pero si quiere aplicar el producto notable, pues va a llegar a la misma respuesta de una manera más rápida. Simplemente es eso. En el caso de que no sea más, sino que sea menos, lo único que va a cambiar acá, se van a alternar los signos. El primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo y el cuarto es negativo. Es lo único que se va a cambiar. Entonces quedaría A al cubo menos 3 veces A al cuadrado B más 3AB al cuadrado menos B al cubo. Entonces, si tenemos una resta, acá en el paréntesis, nos intercalamos los signos. Más, menos, más, menos. Si es una suma, todos son positivos. Y se acabó el problema. Entonces, tengo un binomio y está elevado al cubo, sea que esté sumando o sea que esté restando. Según el caso, entonces utilizo los signos que me dice la fórmula. Hagamos un ejemplo. Acá me dicen 1 más 3y. Pregunta, ¿cuál es el primer término? ¿Cuál es el segundo término? Primer término del 1 y el segundo es 3y. Exactamente. La fórmula me dice, coja el primero y elévelo al cubo. Pregunta, ¿cuánto es 1 al cubo? 1. 1. ¿Ves? El primer término en la respuesta va a ser 1. La fórmula dice, como es más, entonces todos van a ser positivos. Entonces, más. El triple del primero por el segundo. El primero al cuadrado, perdón, por el segundo. Primero, ¿cuánto da 1 al cuadrado? 1.
1 y lo multiplicamos por 3y, ¿cuánto nos da? 3Y. 3y porque todo número multiplicado por 1 da el mismo número, en este caso 3y. Y a eso le sacamos el triple. Sacarle el triple significa multiplicarlo por 3. ¿Cuánto es el triple de 3y? 27. ¿Cuánto es el triple? Multiplicar por 3. ¿Cuánto es 3 por 3y? 9Y. 9y, exactamente. Ojo pues. Más, porque todos son positivos por este de acá. El triple del primero por el segundo al cuadrado. Vamos a coger a este primero y lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 3y? ¿El cuadrado de 3 es cuánto? Porque ya me quedé con una boletica. 9. Lo mismo, 9. no, 9. 9. Y el cuadrado de y, pues es y al cuadrado. Eso lo multiplicamos por el primero, que es 1. Entonces nos va a dar 9y cuadrado. Y eso le tengo que sacar el triple, o sea, multiplicarlo por 3. ¿Cuánto es 3 por 9y cuadrado? ¿27y al cuadrado? Exactamente, 27y al cuadrado. Y por último me dice más el segundo al cubo. ¿Cuánto es el cubo de 3? 3 por 3 por 3. 27. 27y al cubo. Este quedaría elevado a y al cubo. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta. Y no tengo que ponerme a hacer 1 más y más 3y por 1 más 3y por 1 más 3y. Entonces, el primero al cubo. 1 al cubo da 1. Más el triple del primero al cuadrado por el segundo. El primero al cuadrado me da 1, multiplicado por el segundo me da 3y, multiplicado por 3 me da 9y. Más 3 veces el primero al cuadrado, que me da 3 por 1, 3, multiplicado por el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado me da 9y cuadrado, y 3 por 9y cuadrado me da 27y al cuadrado. Más el segundo elevado al cubo. El cubo de 3 es 27 y el cubo de y es y al cubo. Y listo. Según eso, ¿cuánto da esta segunda, pues? Miren que acá tengo un menos, que es lo único que cambia. Primero positivo, segundo negativo, tercero positivo, cuarto negativo. Simplemente intercambiamos signos. Primero al cubo. ¿Cuánto da 4n al cubo? Cuatro por 4 por 4. ¿Lo olvidó multiplicar o ven? Profe, pero ahí es sumando o multiplicando. Multiplicando, es elevado al cubo. 4 Da al cubo, 64. 4 al cubo es lo mismo que 4 por 4 por 4. ¿Cuánto es 64n al cubo, no. Exactamente, 64n al cubo. Sería el primer término elevado al cubo. ¿Listo? Ojo, no me confundan el elevar al cubo con sacar el triple. Sacar el triple es multiplicar por 3. Sacar el doble es multiplicar por 2. Elevar al cuadrado es multiplicar el número por sí mismo, no multiplicarlo por 2. Es multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Elevar al cubo es multiplicar el número por sí mismo 3 veces. Entonces, 4 al cubo es 4 por 4 por 4, que sería 64. Y n al cubo sería n por n por n, o sea, n al cubo. Entonces, el primer término es 64n al cubo. Menos, porque el segundo término va a ser negativo. Voy a elevar el primero al cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 4n? 8n al cuadrado. No, señor. 4 por 4 no es 8. 16n al Eso, cuadrado. 16n al cuadrado. Ojo, el segundo, el primero elevado al cuadrado, 16n cuadrado, multiplicado por el segundo, que es 3. ¿Cuánto da 16 por 3? 48. 48n cuadrado. Y ahora sí a eso le voy a sacar el triple, o sea que lo multiplico por 3. ¿Cuánto da 48 por 3? 144.
144n al cuadrado. Listo. Luego sigo con la fórmula. El tercer término es positivo. Vengo por acá por el tercero. Voy a coger el primero y lo voy a multiplicar por el segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 3? O sea, de 3 por 3, no 3 por 2. Es elevado al cuadrado, 9. Y 9 multiplicado por 4n. ¿Por 4? 36n al cuadrado. No, n cuadrado no, porque ya no estamos elevando este al cuadrado. Quedaría 36n. El que eleva al cuadrado fue el segundo. Ajá, 36n. Y a eso le tengo que sacar el triple. ¿Cuánto es el triple de 36? ¿108? 108, listo, 108n. Y finalmente, el último es negativo, el cuarto va a ser negativo. ¿Cuánto es 3 elevado al cubo? O sea, 3 por 3 por 3. 27. Exactamente, 27. Entonces, 64n al cubo menos 144n al cuadrado más 108n menos 27. ¿Qué cambia con respecto a la fórmula de arriba? Que se alternan los signos. Primero positivo, segundo negativo, tercero positivo y cuarto negativo. Usted dice, no, profe, yo prefiero hacer la multiplicación. Entonces, coja 4n menos 3 por 4n menos 3 por 4n menos 3. Se va a demorar más, pero decisión de cada uno de ustedes. Ahí no hay dilema. Veamos otro de los casos de producto notable. Binomios con un término en común. En este caso nos dicen que para multiplicar dos binomios que tienen un término en común, en este caso el término en común es x, acá en este ejemplo, pero podría ser a, por ejemplo aquí podría tener a y acá también a, y acá x y aquí y. La cuestión es que tenga dos de los términos, uno de acá sea igual a otro de acá. Entonces nos dicen que el procedimiento es el siguiente. Se coge el primer término y se eleva al cuadrado. Como acá todos están sumando, entonces más. Se cogen los dos términos diferentes, los dos factores diferentes y se suman. Y se multiplica por el término común. En este caso es la x. Se suman los dos diferentes que son a y b. Más se multiplican los dos términos diferentes, los dos términos distintos. Y listo. Entonces, a más b por a más b es igual a el término en común elevado al cuadrado, en este caso x al cuadrado. Entonces, x más a por x más b, entonces x al cuadrado más, primero hago la suma porque recuerden que primero se hace lo que está entre paréntesis, a más b multiplicado por x más AB. Binomios que tienen un término en común. Con letras no se ve tan fácil, veámoslo con números. Bueno, acá está la justificación. X por X, X al cuadrado, X por B, X, bueno, acá hicieron primero A por X, a X, X por B, pues da, o B por X, da BX, y A por B, pues da AB. Aquí voy a tener X al cuadrado, aquí tengo factor común X, sumo A y B, y al final tengo A por B. En otras palabras, si yo tengo X más 5 por X más 2, cojo según la fórmula, ¿el término común cuál es? ¿X, 5 o 2? X. Entonces, X al cuadrado. Más, sumo los dos términos no comunes, 5 y 2. ¿Cuánto da la suma de 5 y 2? 7. 7 multiplicado por el común, que es X. Y más la multiplicación de los dos no comunes, 5 por 2. 10. 10. Entonces nos da x al cuadrado más 7x más 10, que sería la respuesta. Entonces, x al cuadrado más 7x, la suma de los dos términos no comunes por el común, más la multiplicación de los dos no comunes. ¿Y listo? Según eso, ¿cuánto daría este? ¿El segundo cuánto da? A al cuadrado menos 3 más 2, 5. Menos 3 más 2. ¿Cuánto es menos 3 más 2? Bueno, menos 3 más 2, menos 5. Menos 3 más 2, ¿cuánto da? Menos 1.
Ah, menos 1 por el común. ¿Cuál es el común? 3a al cuadrado menos Menos A. menos Menos, 1a. o sea, menos A. O Listo. A. Listo. Y 3 por 2, 6. Más Menos 6. 3, ojo, menos 3 por 2. ¿Cuánto es menos Ah, 3 por menos 2? 3 por 2. Bueno, entonces menos 6. Exactamente, mucho cuidado con los signos. Entonces sería A al cuadrado menos A menos 6. ¿Por qué? Porque el término común es A, lo elevo al cuadrado, la suma de menos 3 y 2 da menos 1 y lo multiplico por el común, daría menos 1 por A, o sea, menos A. Y la última es la multiplicación de los dos términos no comunes, menos 3 por 2, ley de signos da 6, menos 6. Y así me ahorro la multiplicación. Simplemente, si así lo desean. ¿Cuánto da este tercero? Me van a despistar por el orden de los elementos, ¿no? Profe, pues a mí me dio 2x al cuadrado más 5 menos 6. Ay, se peló por un pedacito. 2x es el término común, ¿cierto? Ujú. Lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 2x? O bueno, de menos 2x, no Ah, importa. bien. Entonces, ¿cuánto daría? No, pero igual al elevarlo al cuadrado queda positivo. Pero ¿cuánto es el cuadrado de 2? Sí, 4. 4. ¿Y cuánto es el cuadrado de x? X cuadrado. X ¿Listo? cuadrado. Entonces 4x Listo. al cuadrado. 4x cuadrado. Ahora Más la suma, 5. más 5 multiplicado Más por el 5. multiplicado por el común. ¿Cuál es el término común? Ah, 2. Menos 2x, menos 2x, Menos 2. ojo, menos 2x. ¿Cuánto da 5 por menos 2x? Menos 5 por 2, 10. Menos 10. Menos 10x, exactamente. Más la multiplicación de los dos no comunes. 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Más 6. 6. Bueno. Listo. Entonces ya organizado al revés, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces 6, que fue el último que colocamos, menos 10x más 4x al cuadrado. Lo había hecho para el otro lado, pues para organizarlo. 4x cuadrado menos 10x más 6. Pero da lo mismo. No importa si el 6 está al principio y el 4x está al final o los intercambios de posición. El resultado es el mismo. No pasa nada. Sino que recuerden que por convención, lo que les decía la semana pasada, normalmente el polinomio resultante o la respuesta se organiza en forma descendente desde el mayor exponente. Aquí faltaría poner 4x al cuadrado de primero y poner el 6 de tercero. Pero igual no hay problema, ahí está. Bueno, miremos otra, suma y resta de cubos. Entonces, por acá tengo a más b multiplicado por a al cuadrado menos a por b más b cuadrado. Esto, cuando haga ese producto, cuando haga esa multiplicación, va a llegar a esta respuesta. A coger el primer término, elevarlo al cubo, más el segundo término elevado al cubo. Observen la estructura que tiene, es una multiplicación y hacerla, pues, me salen 6 términos, pero se me van a cancelar 4. Simplemente me van a quedar el primer término y el último término. Lo pueden demostrar si quieren, cojan a por a cuadrado, a por menos ab, a por b cuadrado, b por a cuadrado, b por menos ab y b por b cuadrado. Y cuando hagan eso se les van a simplificar unos términos y solamente van a quedar con el primero y con el último. Pues a al cubo más b al cubo sería la respuesta de esta multiplicación. Y en el caso de que el primer paréntesis no tenga un más, sino que tenga un menos, y acá miren que los del segundo paréntesis todos son positivos. Acá el primero era positivo, el segundo negativo, el tercero positivo. Entonces, en este caso, la multiplicación nos va a dar a al cubo menos b al cubo. Solo cuando esté dispuesto de esta forma, con estos signos, con estos signos. Si tienen signos distintos, por ejemplo, si aquí es menos y acá es menos y menos, ya no puedo aplicar esta fórmula. O si acá es menos y acá está como está acá, tampoco puedo aplicar esta fórmula. Solo cuando tengo estos signos de esta forma dispuestos. Si no están dispuestos de la manera, no pueden aplicar la fórmula del producto notable. Entonces, ténganlo en cuenta.
Acá nos dicen este tiene la misma forma del primero. Y decía, coja el primero y elévelo al cubo. ¿Cuánto es x elevado al cubo? X al cubo. X al cubo. Y coja el segundo término y elévelo al cubo. ¿Cuánto es el cubo de 2? 8. 8. Entonces, la respuesta de este es x al cubo más 8. Es eso. En este caso, lo tengo al revés. Me lo están dando como la diferencia. Entonces puedo aplicar la fórmula al revés. Allá en la fórmula que les mostraba ahorita, entonces decía, coja el primero sin elevar al cubo, métalo en un primer paréntesis, coja el segundo sin elevarlo al cubo y métalo al paréntesis, como acá está menos va a quedar menos. Entonces el primer paréntesis va a ser x menos 2 para escribir este como una multiplicación. Y el segundo paréntesis va a ser igual a este que está acá, pero con todos los signos positivos. Entonces va a quedar x cuadrado más 2x más 4. Entonces es lo que tenemos acá. Ay, aquí me quedó una cosita mala, aquí la embarré. Este es menos, ojo, y este es más. Entonces los signos al revés. Este es menos y este es más. El menos queda metido en el primer paréntesis y el segundo paréntesis queda todo positivo. Entonces ahí me disculpan, me equivoqué escribiendo el resultado. Acá está, es este. El primero queda negativo y los demás, los del segundo paréntesis, todos quedan positivos. Entonces, para que lo tengan aquí presente, este es negativo y este es positivo. Entonces, ahí se me trocaron los cables. Simplemente es eso. Eso se llama productos notables. Como les digo, esa parte o ese apartado lo que nos ayuda es a realizar la multiplicación de una forma más sencilla, de una forma más rápida. No tienen que aprenderse las fórmulas, nuevamente se los repito, me voy a devolver por acá, no se las tienen que aprender, nada, simplemente tenganlas a la mano y cuando necesiten aplicarlas, simplemente la aplican y ya. Entonces, tengan el chancuquito este que tenía por acá, yo, acá sí. Entonces, según la forma que tenga el polinomio, le aplican a la multiplicación. Y así se evitan o se ahorran hacer todo el proceso de multiplicación. Entonces nos ahorra tiempo. Básicamente es eso. No tenemos que aprenderlo de memoria, no tiene sentido. Entonces, se lo repito nuevamente. Recuerden que no tiene pues mucho chiste. Ustedes en el colegio creo que a uno casi siempre le hacen aprender eso de memoria. Pero no tiene sentido aprender esa fórmula de memoria. Cuando las necesiten, tienen, las buscan y las aplican. Y se acaban el problema con eso. El proceso contrario, ojo, aquí parto de una multiplicación y la escribo como sumas y restas. Tengo el producto y lo escribo como sumas y restas. Tengo un producto y lo escribo como sumas y restas. Entonces, desarrollo la multiplicación. Pero resulta que también podemos hacer el proceso contrario. El proceso contrario es que nos entreguen las sumas y restas y poder expresarlo como la multiplicación de polinomios. Entonces, a ese proceso inverso, arrancar de las sumas y las restas y escribirlo como producto, se le conoce como la factorización. Por eso, los productos notables van ligados directamente con la factorización. Son los procesos contrarios. El producto notable es coger la multiplicación y hacerla sin tener que hacer el proceso, escribiéndola en forma de sumas y restas, de una, escribiendo la respuesta. La factorización es lo contrario. Me entregan el polinomio en sumas y restas y debo de escribirlo como multiplicación de polinomios. Entonces, son como la cara y el sello de una moneda. Entonces, productos notables la cara y el sello la factorización. Entonces, este está ligado directamente con el otro. Entonces, para responder a la pregunta que les hacía ahora al principio, de qué era la factorización. Entonces, los productos notables, pues simplemente es la forma rápida o la forma general de resolver multiplicaciones que son muy comunes, como estas que les acabo de mostrar.
Y la factorización es el proceso contrario. Nos dice que es el proceso de encontrar dos o más expresiones cuyo producto, o sea, cuya multiplicación, sea igual a una expresión dada, a un polinomio dado. Es decir, consiste en transformar un polinomio dado en el producto de dos o más factores. Entonces, arrancar de la suma y las restas y escribirlo como multiplicación. Este proceso se utiliza o se aplica en la simplificación de polinomios. Entonces, normalmente lo encontramos, o los ejercicios que ustedes realizaron o desarrollaron cuando estaban en octavo, que es donde se ve este tema, estaban ligados normalmente a procesos de simplificación de polinomios. Eso va pegado ahí. Entonces, simplemente les voy a recordar los casos. Son un montón. Aquí tengo 10, los 10 generales, pero de cada uno de ellos se pueden desprender algunos casos especiales, por decirlo así, o así los llaman, pues, casos especiales. Entonces, los casos de factorización se denominan en su orden: factor común, simple, sencillo. Segundo caso es factor común por agrupación de términos. Es un poquito parecido al primero, con una pequeña variante, pero sigue siendo factor común. El tercer caso se llama trinomio cuadrado perfecto. De pronto, por los nombres, algo se les venga a la memoria, por lo menos las palabritas. Estas palabritas no son tan comunes, de pronto las puedan recordar. Pues, no, por lo menos las palabras, no el procedimiento. Diferencia de cuadrados, la completación del trinomio cuadrado perfecto, factorización de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Caso número 8 es el cubo perfecto de binomios. El caso número 9 es la suma o resta o suma o diferencia de cubos perfectos. Y el 10º caso se llaman potencias iguales. Todos estos son casos de factorización y todos estos implican un procedimiento diferente o un desarrollo distinto. No es objetivo de la clase de hoy, pues, desarrollar todos los casos y todo eso. Les voy a mostrar algunos, les voy a compartir el documento del que les voy a mostrar algunos ejemplos, algunos ejercicios, y ahí aparecen los demás, pues, simplemente para que los revisen, porque ya creo que van siendo como las 7:20, si ya casi. Vamos a trabajar unos 20 minuticos aquí mirando algunos casos de estos, mirando algunos de esos. Les reitero, no es necesario que ustedes, así como los productos notables, no es necesario que aprendan las fórmulas, pues tampoco es necesario, obligatorio, que usted aprenda todos los casos de factorización con sus respectivas fórmulas. Eso no tiene ningún sentido que usted se vaya a aprender todo eso de memoria. Ténganlo en cuenta y tengan el sentido de por qué o para qué se utiliza la factorización. Entonces, yo factorizo cuando quiero expresar un polinomio en forma de producto. ¿Y para qué quiero expresarlo en forma de producto? El 90 y tantos % de los casos es para simplificar. El 90 y pico % de los casos es para simplificar. No es nada más sino por eso. Porque no es lo mismo trabajar con un polinomio, no sé, de grado 3, o sea, elevado al cubo, que trabajar con uno de grado 1. Y lo simplifico aplicando la fórmula. Entonces, normalmente utilizamos la factorización en la mayoría de los casos para simplificar polinomios. Esa es la utilidad de eso. ¿Cuál es el proceso de factorización? Nada, me entregan un polinomio en forma de sumas y restas en su forma natural y lo tengo que escribir como la multiplicación de varios términos. Y listo. La factorización, entonces, es una operación que se utiliza, o es una de las que más usaron, creo yo, ustedes en el grado octavo, en álgebra, cuando estaban introduciéndose al tema del álgebra. La mayoría de los ejercicios se plantean desde el punto de vista que usted desarrolle agilidad mental, que usted ejercite su cerebro, lo ejercite. Entonces, como son tantos casos, hay que primero preguntarme, bueno, ¿y en cuál de los casos aplica el ejercicio? Pues ahí tengo que hacer un primer ejercicio. Listo, ya lo ubiqué dentro de uno de esos casos. Bueno, y ahora, ¿cuál es el procedimiento para resolver ese caso? Hay que hacer esto. Listo, háganlo. Entonces, eso implica la ejercitación del cerebro. Me imagino que ustedes tienen como referente el álgebra de Baldor de su bachillerato, estoy hablando grado octavo,
en el álgebra de Baldor aparecen yo no sé cuántos ejercicios de factorización, porque cada uno de estos casos es un título o es un capítulo en el libro, y cada capítulo tiene un resumen al final de ejercicios entre 80 y 100 ejercicios de cada uno. Son repetitivos, hay que hacer lo mismo, pero me ponen a pensar un poquito porque le empiezan a hacer unos pequeños cambios, cambiando un signo, cambiando un número, cambiando una letra, y entonces nos ponen a pensar un poquitito. Pero realmente, pues el objetivo en esos ejercicios es que usted ejercite, practique, raye, como le digo yo, rayar. ¿Ves? No se trata de memorizar, no se trata de eso. Muchos plantean que, por ejemplo, en el álgebra de Baldor ponen tantos ejercicios de los mismos, repetitivos, para memorizar. Pues, el objetivo no es memorizar, porque usted puede que mientras que los haga lo memorice, pero después, a los 2 o 3 meses ya no se acuerda de eso. Entonces no tiene sentido memorizar. Por eso, para mí es más importante que usted tenga claro para qué. Bueno, primero, ¿qué es factorizar? Y segundo, ¿para qué me sirve? Entonces, factorizar es simplemente coger un polinomio y expresarlo en forma de multiplicación, en forma de producto. Y normalmente, ¿para qué se utiliza? Para simplificar los polinomios. ¿Existen unas reglas? Sí. ¿Existen unas tablas? Sí. Hasta ahí necesito que usted sepa. Después de eso, usted cuando lo necesite factorizar, va y coge la tabla y mira, primero, el polinomio que le dieron, en cuál de estos casos se ubica. Segundo, cuál es el procedimiento en ese caso. Tercero, aplico el procedimiento. Y cuarto, explico la respuesta. Uno tiene que memorizarse las fórmulas, no tiene ningún sentido. Entonces, no va a salir de aquí de la presentación y les voy a compartir en pantalla entonces unos ejemplos, algunos casos de la factorización. Entonces, vámonos para este documento, ya se los comparto ahorita. Creo, no, mentira, ya lo tengo en la plataforma, lo pueden bajar o lo pueden descargar desde allá, ya está allá, al igual que la presentación. Por favor, me confirman si están viendo en pantalla un PDF que lleva por título factorización. Sí, profe. Listos. Entonces, nada, aquí de forma muy simple, factorizar una expresión algebraica consiste en escribirla como un producto, lo que les estaba diciendo. Me dan un polinomio y necesito escribirlo como una multiplicación. Parten de lo que veíamos inicialmente, que era la multiplicación, los productos notables. Entonces acá tengo la multiplicación de dos binomios y acá tengo la respuesta aplicando productos notables. El ejercicio es, me van a entregar esta vez el polinomio y yo tengo que escribirlo como producto de dos o más términos. Entonces nos dicen acá, vemos las expresiones de la izquierda como factores, como multiplicación, como producto, y las de la derecha como polinomios. Factorizar es el proceso inverso de la multiplicación, el proceso inverso de la multiplicación. ¿Por qué? Porque me van a dar ya el polinomio y lo voy a escribir como un producto. Entonces, sin resolver el producto, simplemente lo voy a dejar indicado como la multiplicación. Entonces, como les decía ahorita, hay varios casos. Vamos a mirar algunos de ellos y miramos algunos ejemplos. Entonces, primer caso de factorización. Voy a darle un poquitico más de zoom acá para que lo vean más grandecito. Un caso un poquito más. Sí. Entonces, el primer caso, igual que en la notica que les tenía, ya se me fue mucho. Bajémosle por acá un poquito, a ver, ahora sí. Entonces, el primer caso dice factor común. Y dentro del factor común me encuentro varias opciones. El primero, el factor común monomio. Recordemos que un monomio es un solo término. Quiere decir que en un polinomio hay un término que es común a todos los demás. Entonces, acá nos dicen que existe cuando hablamos del factor común monomio, es el factor que está presente en cada término del polinomio. Puede ser numérico o puede ser literal, o puede ser las dos cosas. Puede ser tanto numérico como la letra. Entonces, ejemplo, acá me dicen, ¿cuál es el factor común de 12x más 18y menos 24z? Pregunto, ¿hay alguna letra que esté repetida en las tres? No. No, entonces descartamos las letras. Pregunto, ¿existirá algún número que sea factor de 12, de 18 y de menos 24? Sí. Sí, por ejemplo, el 2. El 2 es factor porque los divide exactamente a los tres.
podría decir que el 2. Pero también puedo decir que el 3, porque el 3 divide a 12, el 3 divide a 18 y el 3 divide a 24. Entonces también podría ser el 3. Puedo ir un poco más allá. El 4 no divide al 18, entonces no me sirve. El 5 nada. El 6 divide al 12, divide al 18 y divide al 24. Entonces podría ser el 6. El objetivo es encontrar ya no el mínimo común múltiplo, sino el máximo común divisor de los números. En este caso, podría decir que el 12 es divisor de 12 y de 24, pero de 18 no. Entonces ya no me sirve. Voy a decir que el factor común entre estos números es el 6. ¿Por qué? Porque todos tres se pueden dividir exactamente entre 6. Entonces acá me dice que entre los coeficientes el 6, el que acabo de sacar como máximo común divisor, me genera o me divide exactamente a todos tres. Entonces voy a sacar factor común 6, que multiplica, porque recuerden que el objetivo es escribirlo como una multiplicación. ¿Cómo hago para encontrar los términos a los cuales multiplica? Pues es muy fácil. Coja cada término y divídalo entre el factor común. Entonces, 12x dividido entre 6 me da 2x, que es este primero de acá. Más 18y dividido entre 6 da 3y. Menos 24z dividido entre 6 da menos 4z. Si yo multiplico esto, me da exactamente esto de acá. Pero acá lo tengo como un polinomio normal de sumas y restas, y aquí lo tengo expresado como una multiplicación. Este es el más fácil de todos los casos, factor común monomio. Sacamos un número, una letra o varias letras, o números, o un número y varias, una letra o un número y varias letras que sean comunes al polinomio. Miremos este segundo ejemplo, 5a cuadrado menos 15ab menos 10ac. Pregunto, ¿hay alguna letra que se repita en los tres términos? Sí, la A. La A. Siempre tomo la de menor exponente. En este caso está a cuadrado, acá está a a la 1 y acá está a a la 1. Por lo tanto, de aquí voy a sacar un factor común a. Pregunto, ¿hay algún número que sea común o que sea máximo común divisor de estos tres? De 5, de 15 y de 10. También el 5. El 5 divide exactamente a los 3. Por lo tanto, en esta expresión el factor común va a ser 5a, tanto número como letra. Entonces, 5a, ¿qué multiplica? ¿Cómo saco los factores a los cuales multiplica? Muy fácil. Coja cada término y divídalo entre el factor común. Entonces, 5a cuadrado dividido entre 5a. El 5 se simplifica con el 5 y este a cuadrado se simplifica con una a de abajo. Entonces me queda simplemente 1a, o sea, a. Porque si yo cojo 5a y lo multiplico por a, me da 5a cuadrado. Coja el segundo término, acá es menos, entonces menos. 15ab dividido entre 5a. La a se simplifica con la a y 15 dividido entre 5 me da 3. La b queda igual porque no se simplifica, me queda menos 3b. Finalmente, el último término, menos 10ac, lo divido entre 5a. A se simplifica con a y 10 se divide entre 5 me da 2. Entonces me da menos 2c porque la c no se simplifica. Si usted multiplica esto por todo esto de acá, le va a volver a dar este señor de acá. Pero recordemos que el objetivo de la factorización es partir de un polinomio en sumas y restas y escribirlo como la multiplicación o como el producto de varios factores. En este caso queda como una multiplicación. Entonces, ahí para que vamos recordando. ¿Se están acordando o no? Sí, profe. ¿Y cómo les fue en factorización? Pregunto yo. Cuando estaban en el colegio. Pues al principio me fue mal. Y al final peor, ¿ok? Y no, al final ya, cuando quedarme recuperando, sí, ya le puse más cuidado. Ahí sí, bueno, listo. Eso es típico lo de estudiantes de colegio, ¿cierto? Al principio nada que nada, pero cuando llega la hora de la recuperación, como sea, hay que hacerlo. Bueno, miremos un tercer ejemplo. Acá dice 6x cuadrado y menos 30xy cuadrado más 12x cuadrado y cuadrado. Pregunto,
¿Hay letras comunes en los tres términos? Sí, X y Y. Las dos letras, la X y la Y, aparecen en los tres términos. Debo de seleccionar la que tiene menor exponente. Acá aparece una Y a la 1, entonces me quedo con esa. Acá aparece una X a la 1, me quedo con esa. Por lo tanto, el factor común en la parte literal va a ser XY. Pregunto, ¿existe un número que divide exactamente a 6, 30 y 12? También el 6. El 6 divide a 6, divide a 30 y divide a 12. Entonces, el factor común va a ser 6XY. ¿Listo? Entonces, 6XY que multiplica, entonces abro un paréntesis. ¿A quién va a multiplicar? Cojo el primer término y lo divido entre 6XY. Entonces, 6x cuadrado y sobre 6XY, el 6 se simplifica con el 6, la y se simplifica con la y, y el x al cuadrado se simplifica con una x de abajo, me queda una x solita arriba. Y sale el primer término. Si yo multiplico 6XY por x, me da 6x cuadrado y. Segundo término, 30XY cuadrado, lo voy a dividir entre 6XY. 30 dividido entre 6 me da 5, x dividido entre x se cancela, y y cuadrado dividido entre y me da una y. Entonces queda menos 5. Más, acá el polinomio, 12x cuadrado y cuadrado, dividido entre 6XY. 12 dividido entre 6 me da 2, x cuadrado dividido entre x me da x, y y cuadrado dividido entre y me da y. Por lo tanto, el tercer término sería 2XY. Si usted multiplica 6XY por 2XY, le va a dar 12x cuadrado y cuadrado. Y listo. Primer caso de factorización. Pregunto, ejercicio número 1, ¿cuál es el factor común? ¿No tienen? Sí, señorita, sí tiene. Ah, no, sí, sería 6 6, ¿que multiplica a quién? a 2. A 2. 6 que Ah, multiplica bueno, a quién? 6 al mismo 6. O sea, tengo que dividir este entre 6 y tengo que dividir este entre 6. 6 que multiplica a quién? 6x A dividido entre 6. 6X. 6x 6X. dividido entre 6. ¿Cuánto me da? 6X. 6x dividido entre 6. ¿Qué pasa con los 6? X, exacto. Las 6 se cancelan y queda la X. 12 dividido entre 6. 2. 2. Entonces, factor común 6 que multiplica a X menos 2. Sería acá en el primero. En el segundo, ¿cuál es el factor común? La A. Acá en el segundo, en el que dice 2. Ah, me está mirando el tercero. Allí estoy acá parado al frente. 4x menos 8y. ¿Cuál es el factor común? 2. Puede ser el Hay uno más grande de 2 que los divide a los dos. ¿Cuál? 4. El 4, exactamente. 4 que multiplica a x menos 2y. ¿Por qué? Porque si los divido entre 4 me da a dar 4x dividido 4 me da x, y 8y dividido 4 me da 2y. Entonces 4 que multiplica a x menos 2y. Listo. Me voy para el tercero. Me estaba diciendo, creo que era Maribel, creo que fue la que me estaba hablando. ¿Cuál es el factor común en el tercero? La A. La A. ¿Y hay número también o no? Sí. El 12. El 12 divide a 12 y divide a 24. Entonces el factor común es 12A. 12A que multiplica a 2, porque 24A dividido 12A da 2. Entonces 12A que multiplica a 2 menos B. Porque 12AB dividido 12A, se cancela el 12 y se cancela la A, solo me queda la B. Y bueno, de ahí para abajo sería lo mismo. El noveno, ¿cuál es el factor común? Acá en el noveno. La B. ¿B a la qué? ¿Al cuadrado, a la 1, al cubo, a la 4? El menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente de los dos? B a la El 3. 3. O sea, B al cubo. Entonces, B al cubo que multiplica a B menos 1. ¿Por qué? Porque B4 sobre B3 me queda B a la 1 y B al cubo sobre B al cubo me da 1. Entonces, B al cubo que multiplica a B menos 1. Y así pues con todos los de ahí para abajo.
Factor común se llama ese. Acá dice factor común polinomio, una extensión del anterior. Entonces nos dicen por acá que si yo tengo un polinomio dentro del cual yo puedo identificar unos términos comunes, agrupándolos, entonces puedo aplicar este término. Entonces, por ejemplo, aquí tengo x que multiplica a más b, más y que multiplica a más b. Yo tengo este a más b que está entre paréntesis multiplicando a los dos factores, a x y al y. Entonces yo puedo decir que tengo factor común a más b. Tengo factor común a más b porque está en los dos. Entonces lo saco como factor común, que multiplica a las letras que se están multiplicando, a x más y. Porque si yo cojo x que multiplica a más b y lo divido entre a más b se simplifica con a más b y me queda solo la x, que es el primero acá. Más, si yo cojo y que multiplica a más b y lo divido entre a más b se simplifica con a más b y me queda solamente y. Entonces, acá tengo a más b multiplicado por x más y. Sería la aplicación del factor común polinomio. Miremos este segundo ejemplo. 2a que multiplica a m menos 2n, menos b que multiplica a m menos 2n. Ustedes pueden ver acá que este paréntesis es común en ambos términos. Por lo tanto, ese es el factor común. m menos 2n, mírenlo, acá está de primero. ¿Que multiplica a quiénes? A los que están por fuera del paréntesis, a 2a menos b. Porque si yo cojo este término y lo divido entre m menos 2n, se simplifica y solo me queda el 2a. Y si hago lo propio aquí, se simplifica y solo me queda la menos b. Entonces, factor común m menos 2n que multiplica a 2a menos b. De esto hay todos los ejercicios que usted quiera imaginarse y quiera hacer. Eso los va a encontrar todos los que quiera. Una tercera opción de factor común o un tercer caso se llama por agrupamiento de términos. Entonces, por ejemplo, acá me dicen AP más BP más AQ más BQ. Si ustedes observan en los cuatro términos, no hay ninguna letra que sea común, ninguna. En cada término tenemos letras diferentes, entonces no hay nada común. Pero ustedes pueden ver que en las dos primeras se repite la P y que en las dos segundas se repite la Q. O si coloco la tercera en la segunda posición, o si cojo la primera y la tercera, se repite la A. Y si cojo la segunda y la cuarta, se repite la B. Por cualquiera de los dos lados lo puedo hacer. Acá lo hacen con los dos primeros. Cogen los dos primeros y le sacan factor común. Factor común P, que multiplica a A más B, con los dos primeros. Más, en el segundo sacamos factor común Q, que multiplica a A más B. Y si ustedes observan, aquí quedó en el caso anterior, factor común polinomio. Acá tengo este A más B que está en este y acá tengo este A más B que está en este. Por lo tanto, entre estos dos términos puedo sacar un factor común A más B que multiplica a P más Q. Y eso es lo que tenemos acá. Se llama factor común por agrupamiento. Es similar al anterior, solo que primero tengo que sacar un factor común entre dos términos. Pues en grupos de A2. En grupos de A2 sacamos factor común. Y aplicamos el mismo concepto del caso anterior. Acá también aparecen otra serie de ejercicios. Acá ya vienen los de trinomios, entonces trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, acá voy a hacer una analogía o una relación directa con los productos notables. Ahora teníamos la multiplicación de dos binomios con un término común. Decíamos que era el término común elevado al cuadrado más la suma de los dos términos no comunes multiplicado por el común, más la multiplicación de los dos términos no comunes. Así resolvíamos esta multiplicación. Este trinomio es el resultado de ese desarrollo de producto notable. Entonces, ahora voy a hacer lo contrario. Me lo van a entregar así. ¿Y cómo lo factorizo? Teniendo en cuenta eso que acabamos de recordar de los productos notables. Nada, entonces si tengo un trinomio, abro dos paréntesis. Observo cuál es el término que está al cuadrado. En este caso es x. ¿Vale? Le saco su raíz porque había que le darlo al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. Entonces x y x. Y debo de encontrar
dos números que sumados me den el de la mitad y que multiplicados me den el último. Entonces, dos números que sumados me den 6 y que multiplicados me den 5. En este caso, pues 5 y 1, 5 más 1 me da 6 y 5 por 1 me da 5. Entonces los números son 5 y 1 o 1 y 5, no importa el orden, va a dar lo mismo. Entonces, abro dos paréntesis, x más 1, x más 5. O x más 5 por x más 1. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces puede ir primero este y este de segundo, no hay ningún dilema. Dos números que multiplicados me den el de la mitad y que sumados me den el tercero. Eso devolviendo el producto notable que les recordaba. Si lo tengo así, recordemos que esto es lo mismo que tener el término común elevado al cuadrado, veanlo, acá está, más la suma de los dos términos no comunes, 1 y 5, que da 6, multiplicado por el común, 6x, más la multiplicación de los dos no comunes, 1 por 5, así. Entonces, si me lo dan así y me dicen aplique producto notable, voy a llegar acá. Si me lo dan así y me dicen factorice, entonces debo llegar acá. Segundo ejemplo, x al cuadrado más 4xy menos 2x cuadrado. Pregunto, el primero al cuadrado le voy a sacar la raíz. El primero al cuadrado va a ser, la raíz va a ser x. Porque x por x da x al cuadrado. El segundo término, vamos a encontrarlo. Y vamos a encontrarlo, acá ya tengo involucrado letras al principio y al final. Ya sé que una letra en el segundo término va a ser la y. Ya apareció por acá al final. Entonces, en el primer término voy a tener la x, en el segundo término voy a tener la y. Pregunta, dos números que sumados den 4 y que multiplicados den menos 12. Bueno, acá está el chancuco, acá están todas las posibles combinaciones. Dos números que multiplicados den 4 y que sumados den 4 y que multiplicados dan menos 12. Entonces, acá tengo todo el chancuco, todas las posibles combinaciones. 6y, bueno, 6, 4, 6 menos 2, bueno, 6 menos 2 o menos 6 y 2. 4 y menos 3 o menos 4 y 3. 12 y menos 1 o menos 12 y 1. Entonces, tengo que jugar con esas combinaciones para poder lograr eso allá. Entonces, que su suma sea 4 positivos. Quiere decir que uno debe ser positivo, el otro va a ser negativo porque el resultado de la multiplicación da negativa. Y la única forma de que la multiplicación dé negativa es que tengan signos contrarios. Pero como la suma da positiva, entonces el más grande es positivo. Entonces tengo que mirar a ver, por ejemplo, el 6 y el 2. El 6 positivo y el 2 negativo. 6 menos 2 da 4, efectivamente. Y 6 multiplicado por menos 2 da menos 12, efectivamente. Entonces, tenemos que la parejita de números va a ser 6 y menos 12. Ya sabemos que van incluidos la y, porque aparece acá en la parte final. Entonces, en otras palabras, este polinomio en forma de producto va a ser igual a los dos paréntesis, la raíz cuadrada del primero que era x cuadrado, entonces la raíz cuadrada es x, y en un lado tengo 6y, perdón, este es positivo, y en el otro lado tengo menos 2y, este es negativo. La suma de estos dos me da 4y, y la multiplicación de estos dos me da menos 12y cuadrado, para poder cumplir con la norma que está ahí. Bueno, esto algunos de los casos de factorización. Acá hay algunos ejercicios, acá aparecen más, trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c, trinomio de la diferencia de cuadrados. Este creo que es el más fácil de todos, también parte de un producto notable, el producto que decía la suma por la diferencia. Entonces, en el producto notable la suma por la diferencia era coger el primero y elevarlo al cuadrado menos el segundo y elevarlo al cuadrado. Este es el caso contrario, se llama diferencia de cuadrados. Si yo tengo un término que tiene raíz cuadrada perfecta, menos, aquí siempre tendrá que ser un menos, no puede ir más, menos un segundo término que tiene raíz cuadrada perfecta, su factorización es abrir dos paréntesis y escribir la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo en los dos, y a uno le pongo más y a otro le pongo menos.
Entonces, raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de x cuadrado es x. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9x cuadrado es 3x. Raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de y cuadrado es y. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 16y cuadrado es 4y. Son raíces cuadradas exactas y están separados por un menos. Abro dos paréntesis, coloco la primera raíz, coloco la segunda raíz, coloco la primera raíz, coloco la segunda raíz. En uno le pongo más y en el otro le pongo menos. Esta es la suma por la diferencia. Y veíamos en productos notables que era lo mismo que el primero al cuadrado, o sea, de 9x al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, 16y cuadrado, que es lo que tengo acá. Entonces, su proceso inverso pues, va a tener que llegar a ese de allá, relacionándolo con el producto notable. Entonces, en el producto notable lo tenía así y escribía esta respuesta. En la factorización lo tengo así y lo escribo así. Este es el caso, yo creo que es el más fácil de todos los de factorización. Es el más facilito de todos, para mi concepto. Acá aparecen más de trinomios cuadrados perfectos y al final aparecen los de los cubos. Suma y diferencia de cubos. También se devuelven o se regresan del producto notable de la suma y diferencia de cubos que vimos ahora en productos notables. Entonces, este documento está en la plataforma para que lo miren, lo revisen, para que recuerden, repasen un poquitico los ejemplos. Esto no hace parte del parcial para que no me van a asustar, ni los productos notables ni la factorización. Pero es la segunda parte de polinomios que necesitábamos ver antes de pasar al último capítulo de la asignatura. Entonces, siendo las 7:50, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Les voy a habilitar o activar la plataforma El Parcial para que lo puedan resolver. Son 5 ejercicios de suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Entonces, espero pues que les vaya muy bien, realmente son muy sencillos, me interesa es que ustedes lo hagan, nuevamente les reitero lo de la vez pasada. Esos ejercicios no son para mí, son para ustedes. Pregúntese a usted mismo si es capaz de resolver esos problemitas con lo que hemos visto hasta el momento. Y si no es capaz, pues entonces respóndase a usted mismo por qué, qué falta. El profesor no me ha enseñado bien, o yo no he practicado, o yo no he entendido el tema, o yo no he tenido tiempo para estudiar, o si es capaz y entonces entendí todo perfectamente. Entonces, la evaluación es más para usted, no es tanto para mí. Entonces, no es centren tanto en responderme a mí, sino de responderse a usted mismo lo que va a hacer. Y la plataforma se cierra a las 10 de la noche, entonces tienen tiempo suficiente. Yo sé que se han estado presentando muchos inconvenientes con el internet, para muchos, pues por eso les abro hasta las 10. Si de todas maneras tienen inconvenientes, entonces me escriben por el WhatsApp y me lo pueden mandar al correo en el caso después de que pasadas las 10 de la noche no hayan podido resolver los problemas de conectividad, me la pueden mandar al correo. Y listo, entonces nos veremos la próxima semana, muchachos. Espero que tengan muy buenos resultados en este segundo parcial, realmente está sencillo, y que descansen. Nos vemos la próxima semana, queriendo Dios. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Ya me iba a decir. No, profe, todo muy bien, perfecto. Bueno.